Bien amigos, estoy muy contento porque en este tutorial les voy a enseñar un plugin que yo uso normalmente en la iglesia. Y es que cuando yo de pronto estoy en un video de anuncio o de pronto ya en un intro al inicio de mi transmisión y quiero que mi OBS cambie de escena automáticamente sin hacer nada, utilizo este plugin. Miren ustedes, por ejemplo, después de que termine este anuncio, ¿qué pasa? Automáticamente y OBS solito tiene la capacidad de pasarse a la pantalla principal donde tengo mi cámara. Esto nos sirve a nosotros para cuando tenemos una programación ya realizada para nuestra transmisión, un intro en nuestra transmisión o un final en nuestra transmisión, para no estar ahí cambiando de escenas nosotros manualmente. Pues este plugin realmente es súper interesante y si quieres saber de cuál hablo, pues quédate a ver este video tutorial. Vamos a empezar. Pues bien amigos, este excelente plugin se llama Advanced Scene Switcher. De pronto algunos de ustedes ya lo han conocido, ya lo han escuchado, y en este tutorial les voy a enseñar cómo normalmente lo configuro yo, que es muy fácil. Pues bien, primero lo vamos a descargar. Aquí ustedes van a ir a esta partecita, abajo pues van a tener los diferentes documentos para descargar, van a buscar el de Windows. Normalmente yo siempre escojo el de la carpeta, el .zip. Cuando ya lo tengo acá descargado, entonces lo que hago es muy fácil, voy aquí a mi carpeta de descargas, le digo clic derecho, extraer, después voy a la raíz donde tengo mi OBS instalado y muy fácil cómo lo voy a instalar. Teniendo el OBS cerrado, voy a ir aquí a la carpeta, voy a ir a data, esta es la que acabé de descargar. Voy a ir OBS plugins, copio esta carpeta ahora en donde, en mi raíz, en donde data, OBS plugins, ¿cierto? Y aquí lo voy a pegar, listo, ya está. Ahora me devuelvo a la carpeta que descargué, ¿cierto? Voy a ir ahora aquí a OBS plugins 64 bits y tomo todos estos documentos que están aquí. De igual manera voy a ir entonces a mi raíz, voy a ir a OBS plugins 64 bits y voy a pegar todos esos documentos. Ahora, muy fácil, voy a abrir mi OBS. Bien amigos, ahora ya con nuestro OBS abierto, aquí en la parte de herramientas nos debe salir algo que dice Advanced Scene Switcher. En este caso ya tenemos ese plugin totalmente instalado. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a empezar a configurar para que de pronto aquí en la parte de inicio yo pueda configurar un video de entrada o quizá pueda un temporizador, algo que me ayude para que cambie de escena automáticamente de pronto ya aquí a la cámara principal o de pronto a la cámara de chat. Y ya que estoy en esta escena de aquí, quiero decirles a ustedes que existe una excelente herramienta. Miren esas transiciones tan geniales, miren esos diseños, y se llama On3D Pro. Y si tú eres un streamer en busca de llevar tu stream al siguiente nivel, te presentamos On3D Pro, una herramienta diseñada para mejorar tu experiencia como todo un profesional. Es compatible con todas las plataformas de streaming. On3D Pro ofrece más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad, brindándote la posibilidad de encontrar el diseño perfecto que eleve tu contenido. Con las herramientas de On3D podrás crear diseños personalizados y elegir entre millones de opciones. Configura tu stream en cuestión de minutos, incluso si no tienes conocimiento de diseño gráfico o edición. Y eso no es todo. Para que puedas probarlo existe una licencia gratuita, y si te encanta puedes adquirir On3D Pro con el 50% de descuento utilizando el cupón DanielMonsalve90. Anímate y lleva tu stream a otro nivel con On3D. Pues bien amigos, y después de haber dado esta excelente noticia, ahora sí vamos aquí a configurar nuestro Advanced Switcher. Digamos que tenemos un video de entrada, un video de pronto en este caso que es como de 15 segundos aproximadamente, una cuenta regresiva de 3-5 minutos también. O ya tienes la programación totalmente realizada. Vamos a configurar nuestro Advanced Switcher. Lo que vamos a hacer en este caso es ir a herramientas, Advanced Switcher, y se va a activar esto de acá. ¿Qué tenemos que hacer al inicio? Aquí en la parte de general tenemos que activarlo. Aquí en iniciar vamos a empezar o vamos a activar nuestro Advanced Switcher. Ahora lo que debemos hacer es mostrar las pestañas que deberían aparecer aquí en nuestro Advanced Switcher. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la parte de abajo vamos a quitar este chulito que dice ocultar pestañas. Vamos a darle aquí e inmediatamente se activan estas otras pestañas de acá. Muy fácil lo que yo configuro o trabajo en mi transmisión allá en la iglesia. Voy a ir aquí a la parte de medios y aquí en la parte de medios voy a darle aquí en el más. ¿Listo? En esta partecita de acá vamos a agregar uno y miren que en este caso mi video se llama Intro Daniel Monsalve M1. ¿Listo? Ese es mi video de entrada o eso va a ser mi cuenta regresiva, no sé. Así que vamos a ir aquí y le voy a decir que cuando Intro Daniel Monsalve ya esté en este caso finalizando, ¿cierto? Cuando ya finalice,
en este caso, y él vamos a dejarlo en ninguno, cambie a la cámara principal, que en este caso es cámara, usando ¿qué? La transición actual, que es la que tengo de On3D. Bien amigos, ahora ¿qué debemos hacer en este caso? Vamos a ir aquí al más y vamos a configurar otro. Por ejemplo, al final yo tengo aquí en esta partecita, en la escena final, tengo uno que se llama Final Promo Videos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a buscarlo, Final Promo Videos. Cuando finalice Final Promo Videos, aquí vamos a dejarlo en ninguno, 0. Cambie en este caso a Final 2, que es la otra escena donde ya tengo un video más corto, utilizando la transición actual. Y cuando ya pase al otro, pues listo, terminaré mi transmisión, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a la parte del video, vamos a activar de pronto, en este caso, aquí vamos a activar nuestro video, le voy a dar aquí a activar. E inmediatamente, sin yo hacer nada, mi OBS ya sabe que se debe pasar a la cámara principal. Y ahí está amigos, se va a pasar a la cámara principal inmediatamente. Quiere decir que en este caso yo puedo aquí ya tener algún video grabado también, pregrabado, alguna tema de prédica, puedo estar mostrando algo en mi programa o yo también allá en la transmisión. Cuando ya estoy a punto de entrar, aviso a las personas que ya estamos a puntico de entrar a la cámara principal. Ellos, sin yo tener que hacer nada, mi OBS se va a pasar a otra escena. Ahora, si yo voy aquí a la parte de final, en final pues ya vendrá en este caso mi video promo, ¿cierto? Voy a adelantarlo aquí un poco más, le voy a dar play. Inmediatamente también este final va a pasar a final 2 como para un cierre ya más pequeño, ¿listo? Ahí ustedes lo pueden ver. Y de esta manera yo puedo ya terminar mi transmisión. Esto es lo que yo normalmente utilizo amigos en la iglesia cuando estoy haciendo mi streaming los domingos. En el intro y al final lo estoy configurando. Advanced Scene Switcher. Obviamente esto tiene muchísimas más cosas, macros y demás pestañas que se pueden utilizar para mejorar nuestra transmisión o nuestra calidad de transmisión. Espero que les haya gustado este plugin Advanced Scene Switcher, que puedan profundizar mucho más sobre este plugin. Y aquí abajito escríbeme si ya lo has utilizado, si no sabías cómo manejarlo, si de pronto lo vas a empezar a utilizar. También, si te gustó este video, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones. Recuerda, desde aquí, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, mi nombre es Daniel Monsalve. Chao, Penguin.